Buenos días o buenas noches, según venga, sea el caso. Hoy día vamos a hacer lo que es arquitectura de computadoras y para esto vamos a tocar tres puntos, lo que son los microprocesadores, la memoria y los dispositivos de entrada. Va a ser una clase teórica a lo que es la introducción de lo que es el hardware de computadoras. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Eh, entonces, ¿qué es lo que es la arquitectura de una computadora anterior? Es todo el marco conceptual de diseño en los cuales se basa la disposición y funcionalidad de los componentes de una computadora. ¿Ya? Entonces podemos decir que vamos a explicar mejor que tenemos que dentro de una computadora tiene muchos o varios componentes que tienen una funcionalidad. ¿Ya? Y precisamente por eso y que tienen una interconexión entre estos componentes. Eso es lo que estudia la arquitectura de las computadoras, la relación que existe entre los componentes y su disposición dentro de la computadora. Si aquí vamos a ver que lo primero que tenemos es el case como parte central, que en realidad no tiene ninguna función más que ser el sostén y la estructura donde van a ir alojados todos los componentes de una computadora. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos bien, las flechas que indican y que apuntan al case, quiere decir que estos componentes van a ir instalados en el case. Y las flechas que apuntan hacia la tarjeta madre, quiere decir que van a ir instaladas. Por ejemplo, en la tarjeta madre o en el motherboard van instaladas la tarjeta de sonido, la memoria, el procesador y la tarjeta de video. Dentro del case va instalado el disco duro, el lector óptico, la fuente de poder y el ventilador, el cooler de ventilación. Pero esto no quiere decir que el disco duro no se va a conectar a la tarjeta madre. Tiene un cable o un bus que va a hacer que se conecte, que va a tener una conexión con la tarjeta madre. Lo mismo pasa con la fuente de poder y el lector óptico. Seguiremos. Entonces, esto es lo que tenemos en la realidad y esto es lo que nos presentan como esquema de la arquitectura de una computadora. En aquí nos muestran en forma de esquema todos los componentes o accesorios de una tarjeta madre. ¿Ya? Nosotros en las siguientes clases vamos a aprender a interpretar estos manuales que son para cada tarjeta madre diferentes. Los microprocesadores es un componente esencial dentro de lo que es una computadora. Es el cerebro mismo del sistema, es el corazón, sin los cuales no se podría hacer nada, pero también solo sin la memoria y sin los dispositivos de entrada y salida sería solamente un ente aislado sin ninguna conexión con el mundo externo. Entonces, por eso es que se dice que en su, en su diseño, el modelo de Neumann, ya que ha sido un matemático americano-húngaro, que decía que una computadora tiene que tener tres puntos: el procesamiento de datos, el almacenamiento de datos y la transferencia de datos. Entonces, ¿quién se encarga del procesamiento de datos? Es el procesador. ¿Quién se encarga del almacenamiento de datos?
es la memoria, ya sea la memoria principal o la memoria secundaria. ¿Y quién se encarga de la transferencia de datos? Son los dispositivos de entrada y salida. Entonces, siguiente. Entonces, aquí podemos ver ese esquema. La memoria principal y la memoria secundaria, que es el disco duro. Los dispositivos de entrada y salida, el procesador y los buses de conexión. Una nota que hay que siempre decir es que todos estos dispositivos, para que trabajen en forma sincrónica, necesitan de un reloj que marca la velocidad de procesamiento de una computadora. Entonces, si este reloj, digamos, llega a ser de 3.1 GHz, entonces es bastante veloz una computadora. Dependiendo de la velocidad de este reloj, es que una computadora puede ser veloz o no puede ser veloz. Por eso es que en algunas computadoras se hace el overclocking. Lo que se llama es modificar la velocidad del reloj para obtener mejores rendimientos de velocidad. Pero también cuando este reloj es modificado afuera de la capacidad de la computadora, se producen sobrecalentamientos y hasta puede ser que algunas veces la computadora quede fuera de servicio. Seguiremos. La estructura básica de una computadora, que hemos dicho que son los microprocesadores, ya, o más llamado la unidad central de proceso. Muchas veces decimos que la CPU, que viene del acrónimo de Central Processing Unit, es la caja grande. No, eso no es la CPU. La CPU es el procesador donde se realizan los cálculos de la computadora. Entonces, también está formado, la CPU no solamente es un cuerpo, sino que está formado por varios elementos. Aquí, por ejemplo, vemos el esquema básico de una CPU, que es la unidad aritmética lógica, que es la ALU, la unidad de control y la unidad de registros. ¿Qué es lo que hace la unidad aritmética lógica? Es la encargada de realizar las operaciones matemáticas que son enviadas por los dispositivos de entrada y salida, ¿ya? Y que son guardados en la memoria, esta parte. ¿Cómo lo hace? Mediante bits y bytes que están tomando formas de ceros. Esencialmente, la unidad aritmética lógica solo hace sumas y restas, no hace divisiones ni potencias. Lo que se utiliza son, por ejemplo, para hacer una multiplicación utiliza una serie de sumas, pero lo hace a tal velocidad que es casi instantáneo. La unidad de control es la que se encarga de establecer a qué direcciones y quiénes van a hacer el procesamiento. Y la unidad de registros es dónde y cómo se van a guardar los datos o los valores de una operación. Y entonces, fíjense, aquí está el CPU. Entonces tomamos este pequeño recuadro y lo traemos aquí. El CPU está formado por la unidad aritmética lógica, unidad de control y los registros, que está estrechamente relacionada con la memoria. ¿Ya? Seguiremos. La
La unidad de control, ya más en desglose, es la unidad que se encarga de leer la memoria de las instrucciones que debe ejecutar y de secuenciar el acceso a los datos y operaciones a realizar por la unidad de proceso. Seguiremos. La unidad aritmética lógica es la parte de la CPU encargada de realizar las transformaciones de los datos. Gobernada por la unidad de control, la unidad aritmética lógica consta de una serie de módulos que realizan operaciones aritméticas y lógicas. Ya, siguiente. Los registros. Una vez que se tiene ya elaborado, se tiene que guardar los resultados de esas operaciones que se realizan. Precisamente eso es lo que se hace en los registros internos. Cuando nosotros trabajamos a nivel de lenguajes de bajo nivel, es donde podemos ver ya los registros mismos del procesador. Uno de los lenguajes que maneja registros en forma directa propios del procesador es el assembler. Seguiremos. Siguiente. Los principales registros de una CPU son el contador de programa, el registro de instrucción, el registro de estrato y el registro acumulador. Precisamente en assembler tenemos estos tipos de registros que vienen dados en los registros AX con su subdivisión AHAL, registros de instrucción que son el BX con BL y BH y así. Entonces, assembler es un lenguaje de muy bajo nivel, pero que no se toca en esta parte, en esta materia, pero sí, como mencioné, lo podemos decir. La memoria. La memoria se almacena el programa y los datos que se van a ejecutar CPU. Las instrucciones son códigos binarios interpretados por la unidad de control. Los datos de igual manera se almacenan en forma binaria. Todas las memorias, tanto las auxiliares como las primarias, guardan los datos en formas de ceros y unos. ¿Ya? En una memoria principal se guarda mediante cargas o voltajes almacenados, que una vez, por ejemplo, en una RAM de una computadora se guarda en voltajes, que una vez que se deja de suministrar energía, toda esta memoria se borra. En los discos duros, que son una forma de un tipo de memoria auxiliar o secundaria, se almacenan mediante mediante campos magnetizados y campos no magnetizados dentro del disco duro. Y en los discos ópticos se da por puntos que reflejan la luz y por puntos que no reflejan la luz. O sea, todos son bajo un estado de ceros o unos. Siguiente. Entonces, los accesos a la memoria o el tipo de acceso o la velocidad de acceso a la memoria influye mucho en lo que es el procesamiento. Mientras más veloz sea el acceso, mucho mejor el rendimiento de los computadores. Y mientras más memoria, también. La memoria se podría considerar como, por decirles, por hacer una metáfora, como un banco de trabajo. Por ejemplo, para un mecánico, el banco de trabajo, si mientras más grande sea su campo de trabajo, va a poder realizar mucho más trabajos. Pero si tienes un banco de trabajo pequeño, no va a poder hacer muchos trabajos. Lo mismo pasa con la memoria. Mientras más grande sea su memoria, va a poder almacenar y tener más trabajos en la memoria y va a poder ser mucho más rápido. Seguiremos. Entonces, fíjense, la memoria es como un maplet, así vamos a hablar, donde se ponen ceros y unos. Digamos, si esto fuera como un maplet, digamos sería 1 si es que tuviera un huevito.
y sería 0 si no tuviera. Entonces de esa forma es que los lee la memoria o el CPU. Ahora hay tres tipos de registros para manejar la memoria, que son el registro de direcciones, o perdón, el bus de direcciones, el bus de control y el bus de datos. El bus de direcciones, ¿qué es lo que hace? Nos indica en qué lugar va a estar un determinado dato, o sea, en qué lugar se va a leer o se va a escribir un determinado dato. El bus de control nos va a decir si se va a leer o se va a escribir el dato del bus de datos. Y el bus de datos precisamente es el dato que se va a leer o que se va a escribir. Es un poco complejo. O sea, si ambos actúan en forma sincrónica. Por ejemplo, el de control nos dice si es lectura o escritura. El de dirección nos dice en qué parte de la memoria se va a leer o escribir, y el de datos nos dice qué datos se va a leer o escribir. Y el buffer es una memoria intermedia donde se van almacenando en forma temporal los datos que van entrando. Muchas veces los dispositivos de entrada y salida saturan o la velocidad es sobrepasada. La velocidad de transferencia es sobrepasada por los dispositivos de entrada y salida. ¿Qué es lo que pasa? Que esos datos no se pueden perder. Entonces existe un buffer, que es un tipo de memoria intermedia entre la memoria principal y los dispositivos, de tal forma que cuando se satura la velocidad de transferencia, los almacena en forma temporal. Por eso es que se dice que el buffer es un tipo de memoria temporal. Ya seguiremos. Si no hubieran los dispositivos de entrada y salida, el procesador y las memorias serían pues entes aislados y solitarios, sin ninguna utilidad. Precisamente los dispositivos de entrada y salida son aquellos dispositivos o que se encargan de comunicar al procesador y la memoria con el medio exterior. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿con qué se conecta? Con los periféricos. Los periféricos son todos los dispositivos, teclados, ratón, monitor, escáner. Y lo mismo tenemos, y siempre tenemos las líneas de control de datos y de direcciones. Estos tipos de líneas o buses de control de datos y direcciones son la base de la transmisión de datos. Pues si nosotros tenemos aquí un circuito controlador de entradas y salidas, primero tenemos que tener la dirección, ¿ya? La dirección del dispositivo que se va a leer o que se va a escribir. Luego tenemos el dato que se va a leer o que se va a escribir, y luego el tipo de lectura o escritura, o si se escribe o si se va a leer. Y todo esto sincrónicamente con el reloj de la CPU. Siguiente. Los buses, ya son los buses son cualquier tipo de enlace o comunicación que sirve para conectar los subsistemas de una computadora, ¿ya? Y generalmente o siempre trabajan con tensiones eléctricas entre entre 2 voltios hasta 5 voltios o hasta 12 voltios dependiendo del caso, pero que cuando tenemos un 0.8 voltios, por decirles, representa un 0, y cuando tenemos 5 voltios representa un 1.
Y ahora entramos. Bien, según su funcionalidad, los buses se dividen en bus de datos, bus de direcciones y bus de control y bus de alimentación. Entonces, siempre vamos en todo, vamos a encontrar generalmente estos tres buses de datos, direcciones y control, porque son la base de lo que es una computadora. Siguiente y listo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Es nuestra primera y única clase teórica. Vamos a seguir haciendo clases más prácticas a lo largo de lo que queda del semestre.